Hola, somos Xiomara y Elimel y esto es El Hilo Invisible. Un podcast hecho para parejas reales con historias, aprendizajes y consejos que les ayuden a reconectar y disfrutar más el camino juntos. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema bien profundo y personal, ¿no? Vamos a hablar de cómo esas heridas emocionales que llevamos, a veces sin darnos cuenta, pues afectan nuestras relaciones. Nos vamos a basar en un artículo muy interesante del doctor Elimel Luna Lizarazo. Y la idea hoy, nuestra exploración, digamos, es entender bien qué son estas heridas. Cómo es que actúan casi en silencio, ¿no?, en nuestro día a día. Y sobre todo, por qué sanarlas puede ser, pues, fundamental para conectar mejor con la gente. Porque uno se pregunta, ¿cómo algo tan interno puede tener un impacto tan grande afuera? Bueno, vamos a tratar de desglosarlo. Sí, es una pregunta clave, fíjate. Para empezar, podríamos pensar en estas heridas emocionales como cicatrices, ¿no? Cicatrices internas. Son el resultado de experiencias del pasado que fueron, pues, especialmente dolorosas. Momentos de mucho conflicto, sufrimiento, pérdidas o quizá tratos injustos. Y lo importante, creo yo, es entender que no son solo recuerdos que están ahí guardados. No, son huellas activas. ¿Activas? ¿Cómo activas? Pues que influyen ahora, en el presente, en cómo vemos las cosas, cómo reaccionamos, cómo nos comportamos, sobre todo con los demás. O sea que no es simplemente recordar algo triste, es más bien como si tuviéramos unos lentes, ¿no? Que se crearon en momentos difíciles y que todavía usamos para ver el mundo. Exacto. Unos filtros, digamos. ¿Y el artículo nos da alguna pista sobre qué tipos de cicatrices son las más comunes? Sí, claro. El doctor Luna Lizarazo las agrupa en 5 heridas básicas, que son como las que más marcan, ¿no? Habla de rechazo, abandono, traición, injusticia y humillación. Y cada una tiene como su forma particular de sentirse y de manifestarse. Su firma, como decías. Me llama la atención eso de la firma. A ver, ¿podríamos poner ejemplos para que se entienda mejor cómo funcionan? Quizás empezando por esa del rechazo. Dale, sí. Mira, la herida de rechazo, por ejemplo, puede empezar en la infancia. Imagina un niño o niña que no sintió suficiente atención o validación de sus padres. Esa sensación temprana de no soy suficiente, no soy valioso, pues de adulto se puede traducir en una autoestima medio frágil, ¿no? Claro. O en esa necesidad constante de buscar aprobación afuera. O incluso, fíjate, en sabotearse uno mismo por miedo a no dar la talla. Entiendo. Y la de abandono, porque dice que no siempre es físico. Exacto, eso es importante. Puede ser un abandono emocional. La figura importante está ahí, físicamente, pero no está disponible. No conecta emocionalmente. Y eso, puede dejar una sensación de soledad muy profunda. Mucha inseguridad en las relaciones y un miedo constante a que la gente que quieres se vaya. Y eso te puede llevar a ser muy dependiente o, al revés, a evitar acercarte mucho, ¿no? Justamente. O te apegas con ansiedad o levantas muros para que nadie entre. Ambas son defensas al final. Tiene sentido. Es como que el pasado te programa para esperar dolor en el futuro de tus vínculos. ¿Y qué me dices de la traición o la injusticia? Esas suenan como golpes directos a la confianza. Sí, lo son. La herida de traición, que puede venir de amigos, pareja, familia, puede instalar una desconfianza crónica. La persona se puede volver súper alerta, ¿viste? Como esperando siempre lo peor, interpretando mal las intenciones de los demás. Le cuesta horrores volver a confiar de verdad. Se crea como un escudo. Un escudo, exacto, pero es un escudo que te aísla. Y la injusticia, bueno, vivir discriminación o maltrato, favoritismos muy marcados, eso no solo duele, sino que genera mucha rabia, resentimiento. Y si esa amargura no se procesa, puede teñir toda tu visión del mundo. Te vuelves como si estuvieras siempre peleando, ¿no? Sí, o sintiendo que el mundo es un lugar hostil, que tienes que defenderte constantemente. Y nos queda la humillación. Esa parece que va directo al centro de cuánto vales. Sin duda. Es devastadora para la autoestima. Experiencias donde te ridiculizan en público o en privado, ya sea en casa, en escuela, en el trabajo, pueden dejar una vergüenza muy, muy profunda. Una sensación de ser menos que.
Y eso lleva a la persona a encogerse, digamos. A no querer destacar, a evadir los desafíos. Claro, por miedo a que se repita, o a sentir que no mereces respeto, ni éxito, ni nada bueno. Lo clave de todo esto, lo que realmente impacta, es darse cuenta de que estas heridas, aunque se formaron allá atrás, están operando ahora. En el presente. Sí. Son como esos lentes que decíamos que distorsionan cómo vemos las interacciones de hoy. Aquí es donde se pone, súper interesante y complejo a la vez. Si estas heridas son internas, ¿cómo se notan por fuera? ¿Cómo afecta nuestra forma de hablar, de escuchar, de discutir? Se notan mucho. A menudo se manifiestan en lo que el artículo llama patrones de comunicación disfuncionales. A ver. Uno muy común es la evasión. Por ejemplo, alguien con herida de rechazo o de humillación a lo mejor evita a toda costa las conversaciones que siente, que puedan ser conflictivas o críticas. No es solo ser tímido, entonces. No. Es más un mecanismo aprendido para esquivar el dolor que anticipa. Pone excusas, le resta importancia a los problemas, cambia de tema, lo que sea, con tal de no tocar esa fibra sensible. Ya. Es como levantar un muro para proteger la herida. Pero claro, ese muro también te aísla de la conexión real. ¿Qué otros patrones hay? Otro patrón que se ve mucho es la reactividad emocional. ¿Viste esas veces que alguien tiene una reacción que parece totalmente fuera de lugar? Sí, claro. Que explota por algo quieto. Exacto. Enojo desmedido, llanto desconsolado o cerrarse por completo ante un comentario que objetivamente no era para tanto. Lo que pasa ahí es que ese comentario, quizás hasta inocente, funciona como un disparador, un trigger. Que activa la herida vieja. Justo. Activa el dolor de la herida antigua. Por ejemplo, una crítica constructiva en el trabajo puede desatar una defensa furiosa si toca una herida de humillación o de sentirse no suficiente. La reacción no es tanto por el comentario de ahora, sino por el eco del dolor pasado. Eso debe ser complicadísimo de manejar. Para la persona que reacciona y para el que está enfrente, que seguro no entiende nada. Es agotador, sí. Y confuso para todos los involucrados. Y hay un tercer patrón importante, la desconfianza generalizada. Esta está muy ligada a la herida de traición, pero también puede venir de otras. Se ve como una tendencia a proyectar las propias inseguridades en los demás. A esperar lo peor, digamos. Sí, a malinterpretar intenciones, a buscarle la quinta pata al gato, a asumir que te van a lastimar casi por sistema. Y lo triste es que eso a veces provoca lo que temes, ¿no? Exacto. Es como una profecía autocumplida. Al esperar que te dañen, actúas de formas que dificultan la confianza y la cercanía. Y eso, indirectamente, te confirma tu creencia de que no se puede confiar en nadie. Es un círculo vicioso. Entonces, identificar estos patrones, la evasión constante, esa reactividad que parece salir de la nada, la desconfianza que lo tiñe todo, eso ya nos da pistas, ¿no? De que puede haber una herida ahí debajo. Reconocerlo en uno mismo o empezar a entenderlo en cómo interactuamos con otros, ya me parece un paso enorme. Bien, entonces, si estas heridas son la raíz de tantos problemas de comunicación y en las relaciones, pues parece lógico que el camino para tener vínculos más sanos es atender esas heridas. ¿Por qué es tan crucial ese proceso de sanación interna? ¿Qué es lo que cambia realmente nuestras conexiones cuando empezamos a trabajar en eso? Cambia muchísimo. Es realmente transformador. Y no solo para uno mismo, ¿eh? Sanar esas heridas impacta directamente en la calidad de cómo nos relacionamos. Uno de los cambios más grandes, yo diría, es que desarrollamos más empatía y más comprensión. ¿Por qué? Porque al empezar a entender nuestras propias vulnerabilidades, nuestras propias reacciones, nos volvemos más capaces de ver y entender las de los demás. Empezamos a reconocer que quizá la otra persona también está actuando desde su propio dolor, desde sus propias heridas. Y eso podría cambiar totalmente la dinámica de un conflicto, ¿no? Pasar de juzgar a querer entender. Justamente, dejas el juicio y entra la curiosidad. Además, fíjate, sanar también nos ayuda a escuchar mejor, a practicar la escucha activa. Cuando estamos menos enredados en nuestras propias defensas, en nuestro propio dolor, podemos estar más presentes para escuchar de verdad lo que el otro dice, lo que siente, lo que necesita.
Y eso hace que la otra persona se sienta vista, valorada. Claro, y eso es la base de cualquier relación fuerte. Piensa en lo contrario. Cuando las heridas están activas, escuchamos a través de ese filtro de dolor, ¿no? Listos para defendernos o para atacar, y eso solo lleva a más malentendidos. Y supongo que todo esto influye también en cómo manejamos los conflictos, que son inevitables. Totalmente. La sanación nos da herramientas para resolver los conflictos de forma más constructiva. Al entender mejor por qué reaccionamos como reaccionamos o por qué este tema me saca de quicio, de dónde viene esta necesidad de tener la razón, podemos enfrentar las diferencias con más calma, con más claridad y apertura. Menos a la defensiva. Mucho menos. Y con más capacidad para buscar soluciones que funcionen para ambos. En resumen, como dice el artículo, sanar por dentro es invertir directamente en la fuerza y la profundidad de nuestras relaciones. Es construir sobre bases más firmes, respeto, confianza, entendimiento mutuo. Suena muy esperanzador, la verdad. Y mencionaste que la psicología tiene herramientas para esto. El artículo nombra algunas terapias. ¿Nos podrías dar una idea general de cómo funcionan? Sí, el artículo menciona 3 enfoques terapéuticos que suelen ser muy útiles para esto. Uno es la terapia cognitivo-conductual, la TCC. La idea central de la TCC es que nuestros pensamientos, emociones y conductas están todos conectados, ¿sí? Ajá. Y las heridas emocionales suelen generar pensamientos negativos automáticos. Cosas como, nadie me valora de verdad, siempre me terminan abandonando, soy un fraude, me van a descubrir. Pensamientos que te tiran abajo. Exacto. Entonces, la TCC te ayuda a identificar esos pensamientos distorsionados, a cuestionarlos, qué pruebas reales tengo de esto, y a reemplazarlos por otros que sean más realistas y sobre todo más compasivos contigo mismo. Es como aprender a ser un detective amable con tu propia mente. Educar la mente para que no siga siempre el mismo camino doloroso. ¿Qué otro enfoque menciona? Otro es la terapia racional emotiva conductual, la TREC. Es parecida a la TCC, pero pone un énfasis muy especial en identificar y desafiar las creencias irracionales profundas que están en la base del sufrimiento. Creencias irracionales. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, creer firmemente que necesito sí o sí la aprobación de todos para ser feliz. Eso estaría conectado a la herida de rechazo, ¿ves? Claro. O la creencia de que es terrible, es insoportable que me hayan tratado injustamente. Eso conecta con la herida de injusticia. La TREC te enseña a aceptar que sí, pasaron cosas dolorosas, es real, pero te ayuda a cuestionar la idea de que esas experiencias tienen que definir tu valor o arruinar tu vida para siempre. Te ayuda a separar el hecho de la catástrofe que armas en tu cabeza. Exacto. Y fomenta la autodisciplina emocional para que puedas responder a tus emociones de una forma más adaptativa, menos destructiva. Interesante eso de ir a la raíz, a esas creencias que nos atan. ¿Y la tercera terapia? La terapia del esquema. Este enfoque es muy potente porque va, digamos, un poco más profundo para entender cómo ciertos patrones de vida que no funcionan, que llaman esquemas o trampas vitales, se formaron en experiencias tempranas, muchas veces ligadas a estas heridas, y cómo esos patrones se repiten y se repiten en las relaciones de adulto. Por ejemplo, alguien con un esquema de abandono, a lo mejor inconscientemente siempre elige parejas que no están disponibles. O boicotea las relaciones buenas por miedo a que lo dejen. Justamente, la terapia del esquema te ayuda a ver esos patrones que se repiten, a entender de dónde vienen y a trabajar para cambiarlos, para romper esos ciclos que te hacen daño. Parece que todas, aunque tengan sus diferencias, apuntan a lo mismo, ¿no? No a borrar el pasado, porque eso es imposible, sino a cambiar cómo nos relacionamos con él y cómo nos afecta hoy. Exactamente. El objetivo final es siempre fomentar la conciencia de uno mismo, cultivar la autocompasión, que es clave, porque solemos ser muy duros con nosotros mismos por nuestras heridas y reacciones, y dar herramientas prácticas para que la persona pueda responder diferente cuando algo le toca la herida, para que pueda construir interacciones más sanas. O sea que la sanación es un proceso activo. Sí, requiere intención, requiere trabajo, pero lo importante es que es posible. Y eso, creo, nos invita a todos a mirar nuestros propios patrones con un poco más de curiosidad y sobre todo con menos juicio, ¿no? Totalmente.
Hagamos entonces un breve repaso de lo que hablamos. Vimos que estas heridas emocionales, rechazo, abandono, traición, injusticia, humillación, son reales, aunque no se vean, y actúan como filtros que distorsionan cómo vemos el mundo y cómo nos comunicamos. Ajá. Identificamos cómo se manifiestan: evasión, reacciones exageradas, desconfianza, patrones que dañan nuestras relaciones. Cierto. Pero lo más importante, vimos que sanar es posible y que es transformador. Mejora la empatía, la escucha, cómo manejamos los conflictos. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Pues que cuidar nuestro mundo interior, atender esas zonas que duelen, es una forma muy poderosa de cuidar y fortalecer nuestros vínculos con los demás. Estoy totalmente de acuerdo. Sanar estas heridas no es un acto egoísta, para nada. Al contrario, al hacerlo, mejoramos nuestra capacidad de conectar de verdad, de entender y de ser entendidos. Fortalecemos nuestras relaciones y de alguna manera contribuimos a crear un entorno donde la vulnerabilidad no sea vista como debilidad, sino con más empatía. Es un trabajo personal con un impacto social, ¿no? Definitivamente. Y para cerrar, quizás dejar una pequeña reflexión flotando, una invitación a mirarnos con compasión. ¿Podríamos pensar en alguna interacción reciente que haya sido tensa o confusa? ¿Alguna conversación que se sintió rara? Sin poner etiquetas ni diagnosticar nada, Solo preguntarnos: ¿será posible que alguna de estas cicatrices invisibles, mía o de la otra persona, estuviera jugando un papel ahí, en silencio? Solo contemplar esa posibilidad, quizás, ya sea un primer paso. Un pequeño paso hacia una mayor claridad de nuestras conexiones. Gracias por acompañarnos en este episodio de El Hilo Invisible. Deseamos que cada palabra compartida hoy haya tocado tu corazón y te inspire a mirar con nuevos ojos esos lazos que, aunque invisibles, nos sostienen y nos unen en pareja y en familia. Te invitamos a seguirnos, compartir este podcast y estar atentos a nuestro próximo encuentro. Nos despedimos con gratitud y alegría. Somos Xiomara y Elimel.